Todo este proceso de conversión de la información de esta nueva segmentación de la actividad nos va a dar como resultado cubos de información de los cuales vamos a poder sacar reportes para la toma de decisiones. Estos cubos van a tener diferentes enfoques en base al tipo de resultados que estemos tratando de obtener. Analicemos más en detalle qué tipos de resultados pueden darnos cada uno de los cubos. Vamos a estudiar a continuación el cubo de personas, el cubo de actividad y el cubo de productos. El primer cubo, el cubo de personas, se va a centrar en las dimensiones que tienen que ver con los individuos que componen mi equipo. En este caso, los visitadores, los supervisores y los gerentes. El segundo cubo, el de actividad, va a tener dimensiones de agrupamiento diferentes que van a tener que ver justamente con la actividad. Y este cubo es el que me va a dar resultados más parecidos a los que ya me está dando mi CRM, porque me va a medir la actividad en términos de rendimiento, distribución y objetivos. Finalmente, el cubo de productos va a ser aquel que esté construido con las dimensiones de agrupamiento relativas a los productos que estoy promocionando y va a contener información de marcas, de líneas y de grillas promocionales. Veamos en detalle para qué sirve el cubo de personas y cuáles son el tipo de preguntas que voy a poder responder con este cubo. Recordemos que el cubo de personas va a tener todas las dimensiones relativas al equipo, a las personas que forman parte de la actividad. Entonces, teniendo toda esta información con el cubo, voy a poder responder preguntas como las siguientes. ¿Cuánto me cuesta una visita cada vez que visito un cardiólogo? ¿Cuánto me cuesta una visita cada vez que la realiza el visitador Juan? ¿Cuánto me cuesta una visita de los visitadores del supervisor José? ¿Qué especialidad es la más cara en relación a las muestras médicas que estoy distribuyendo? ¿Cuáles son los visitadores más eficientes a la hora de visitar pediatras? ¿Cómo evolucionó el costo promedio por médico de cada especialidad de los últimos 6 ciclos? ¿Cuál es el ROI de los médicos desglosados por el quintil perceptivo? ¿Tengo especialidades o segmentos con un ROI, retorno de inversión negativo? Aquí podemos ver, por ejemplo, un reporte a modo de ejemplo del cubo de personas donde voy a tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto me costó visitar cardiólogos en el tercer semestre de 2015? Desglosado por visitador y filtrado por solo aquellos que se llaman Adrián. Este es un ejemplo obviamente arbitrario, pero es para que podamos ver de qué manera este cubo me devuelve, en este caso, los agrupamientos categóricos de especialidad y visitador. Me indica el ranking de los resultados donde veo en qué posición queda cada una de estas combinaciones, en qué cuartil, en qué quintil y en qué decil. Aquí me informa la cantidad de visitas que registra cada agrupamiento para los costos y acá puedo ver, por ejemplo, cuál es el costo promedio por visita, por contacto, por visitador y qué costo de ese total está relacionado con los viáticos y los salarios. Aquí, por ejemplo, veo que cada vez que este visitador visita a un cardiólogo tengo un costo de 345 pesos. Tengamos en cuenta que el cubo de las personas no solamente va a tener variables categóricas relacionadas con el equipo de la compañía, sino que va a tener variables categóricas del público objetivo, que, en este caso, son médicos, pero podrían ser farmacias, pacientes, clientes o cualquier público objetivo que quiera estudiar. Al segmentar por las características del médico, puedo, por ejemplo, agrupar por institución. Entonces, el cubo de las personas me informa cuánto me cuesta en promedio visitar a un médico en el hospital alemán o en el hospital aeronáutico o en cualquier institución que se me ocurra analizar. El segundo rubro, el de la actividad, tiene las dimensiones propias de los indicadores que está trayendo del CRM y me va a permitir responder este otro tipo de preguntas. ¿Qué regiones tienen el mayor costo por visita en la categoría viáticos? ¿Cuál es la dedicación exclusiva de mi equipo para cada especialidad? ¿Qué equipos están por encima o por debajo de su rendimiento esperado? ¿Los rubros costeados se comportan homogéneamente sobre la actividad o hay variaciones significativas? Veamos un par de ejemplos. Aquí vemos cómo está distribuida la dedicación exclusiva de mi equipo por especialidad. Tengamos en cuenta que por lo general un visitador ve médicos de distintas especialidades. Ahora bien, ¿cómo puedo extraer la actividad que se realizó sobre determinada especialidad de todos los visitadores? Lo hago a través del cubo de actividad. Aquí me dice cuál fue la dedicación exclusiva para las distintas especialidades. Y aquí me indica, por ejemplo, que en la categoría especialidad urólogos se realizó una actividad equivalente al tener 5 visitadores dedicados a tiempo completo solo visitando urólogos. Obviamente que esto no es real en términos de personas, porque los visitadores de este equipo ven distintas especialidades, pero esto me permite dimensionar el volumen dedicado.
Acá vemos otro ejemplo, donde lo que podemos ver es qué equipos son los que han trabajado por encima o por debajo de su capacidad. La columna de rendimiento cuantifica este indicador y se colorea según alertas. Finalmente, tenemos el tercer cubo, el de los productos, que incluye las dimensiones propias del vademecum de la compañía. El tercer cubo nos va a permitir responder este otro tipo de preguntas. ¿Cuál es el costo unitario de impacto de cada producto? ¿Cómo varía dicho costo cuando subagrupo por especialidad, quintil prescriptivo, código postal o región? ¿Cómo perforan las líneas en relación con los productos específicos? ¿Hay variaciones significativas de ROI por zonas geográficas o visitador? ¿Hubo variaciones en ROI que sean significativas ante el uso de diferentes grillas promocionales? Veamos un ejemplo. Aquí estamos ante un reporte en el cual se visualiza la cantidad de impactos, en qué posición se realizaron y qué costo promedio tuve para cada una de las marcas de mi compañía. Observamos que aquí, en la primera columna de vademecum, tenemos las marcas, después tenemos la cantidad de impactos totales en el periodo seleccionado y en qué posición fueron cada uno de esos impactos y qué cantidad hubo. Aquí finalmente tenemos el costo promedio por impacto cada vez que se promocionó cada una de las marcas, cuál es el subtotal de costos acumulado para cada una de ellas y cómo se desglosan esos costos en base a la actividad. En este caso tenemos dos rubros que son los viáticos y los salarios. Ahora bien, recordemos que el primer paso para crear un cubo de costeo basado en la actividad era reducir la unidad de costeo a su mínima expresión. Habíamos dicho que por lo general esa mínima expresión es la visita o el impacto. Entonces, si nosotros tenemos reducida la actividad a esa mínima expresión y tenemos asociado su costo, esto quiere decir que no solamente podemos hacer estos análisis generales de lo que pasó en la compañía. La especificidad de la información es tal que podemos llegar a un análisis de costo y rentabilidad tan detallado como un médico en particular, identificándolo con nombre y apellido. Entonces podemos hacer este tipo de análisis donde seleccionando un médico en particular tengamos muy en claro qué proporción de los rubros de costos se llevó ese médico distribuido en su actividad. Por ejemplo, cuánto de los costos del salario de los visitadores que lo fueron a ver fueron destinados a ese médico, cuánto de los viáticos. También puedo tener un desglose por producto para saber qué cantidad de veces impacté con cada producto en determinado periodo a ese médico y cuál es la relación en términos de costos. Por ejemplo, en este gráfico vemos en la torta interna la cantidad de impactos que recibió ese médico de cada una de las marcas y en la torta externa lo que costaron. Surge de la observación que dos productos que fueron promocionados la misma cantidad de veces sobre el mismo profesional tienen distinta proporción de costos. En definitiva, lo que vemos aquí con este tipo de herramientas es que podemos llegar a sacar conclusiones muy detalladas que nos van a permitir llevar adelante la toma de decisiones para mejorar el rendimiento del equipo.